10 de la mañana en punto, y allí en la voz de Rosana Piedra teníamos un resumen de esta jornada electoral con lo que dejó cada uno de estos dos bloques, que no prosperaron los plebiscitos ni de la seguridad social ni allanamientos nocturnos. Alianza País, este sector que se conforma de cara a lo que pasó y lo que se viene también dentro del Partido Nacional, fue el sector mayoritario. Es por eso que recibimos al senador Javier García, exministro de Defensa. Primero que nada quiero comenzar por esta parte, porque ya hemos hecho un análisis más amplio, ya vamos a entrar en profundidad de eso, pero ¿qué representa haber sido el sector más votado dentro de su fuerza política, pasando incluso a aire fresco? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Sin gracias dormir, por la invitación. bienvenido. Y representa una responsabilidad muy grande, pero también con serenidad les digo, no nos construimos nosotros para ganarle a nadie. Nuestro objetivo no era ganar una interna. Nuestro objetivo era que pasara lo que pasó ayer de noche. Y es que la coalición republicana fuera nuevamente la fuerza mayoritaria del país y que la mayoría popular del Uruguay ratificara a la coalición como articuladora del rumbo del Uruguay. Todo el resto, como dicen las escrituras, viene por añadidura. Será responsabilidad, pero responsabilidad también colectiva. Esto no es obra de ninguna persona en particular, es obra de un proceso, de una articulación política que nos comprometió a muchos. La 40, el grupo de los intendentes, después Alianza Nacional, el grupo que lideró Jorge Larrañaga, Álvaro Dastúa en Canelones, el diputado Viana, más tarde el diputado Andújar, que tuvo una extraordinaria votación en la interna, y ayer también con la 3340, y después Laura Raffo. Es decir, hicimos un proceso de acumulación, de modernidad política, de abrir espacios, que creo que tuvo no sé llamar la recompensa, su votación importante en el día de ayer. Pero vuelvo a reiterar, no nos creamos para ganarle a nadie, a ningún compañero o compañera del partido. Nos creamos para que el Partido Nacional y la coalición ganara, que ese fue nuestro objetivo. Bueno, y esos pasos concretos, ¿cómo empiezan a darse? Hoy ya va a haber una reunión, ¿cuál es el cronograma para consolidar la coalición? Ahí, Lorena, creo que me permito ir unas horitas nomás atrás. La foto de ayer de noche. En el 19... conformar la coalición de gobierno nos costó la mitad, 15 días de los 30 del mes hacia el balotaje. Recién un sábado, allí en la mitad de noviembre, pudimos ir a hacer un acto en el Molino de Pérez, y allí toda la coalición, los candidatos de la coalición, los referentes de los partidos de la coalición, estuvieron juntos. Ayer, en una hora. Lo que costó 15 días, ayer se organizó en una hora. Ya la coalición había una vocación coalicionista, que creo que fue la que ratificó la mayoría popular ayer, que es la que ratifica casi que simétricamente el apoyo a la gestión del gobierno. Son números que se preguntaban, ¿no? Mire, 50 y casi 50. Una hora. Y allí 4 partidos, y ahora se suma el partido del doctor Lust, con todas sus fórmulas respaldando a Álvaro Delgado. Si no es Álvaro Delgado con se presenta solo, es un partido, incluso hasta en el escenario sin su fórmula. Aquí hubo no solo fórmula del Partido Nacional, Álvaro ya anunció, se desprende de su representatividad blanca, no porque deje de ser blanco, sino porque tiene una responsabilidad mayor que representar a la coalición, y 5 partidos que lo respaldan. Eso uno. Segundo, hay una maduración de la coalición, que son estos 5 años. No solo no había coalición en octubre del 19, ahora la hay, sino que aparte hay 5 años de experiencia. Y lo otro, creo que también lo decía al pasar, pero lo ratifico, es un respaldo a la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou, sin duda ninguna. Ahora tenemos un candidato que es probado, y probado en las difíciles, ¿no? Había que liderar la incertidumbre de la pandemia y ponerle certidumbre, ponerle paz y ponerle seguridad a los uruguayos. La sequía, la crisis hídrica, aquí en Montevideo, en el sur, estuvimos a 2 milímetros de estar sin agua. Y vos decisiones, yo las viví las decisiones, porque yo integraba el Consejo de Gobierno, y vi la decisión de Álvaro para ejecutar una obra que mantuviera el agua en 20 días. El presidente dijera por acá y Álvaro ejecutará. Lo vi, soy testigo presencial de que tomó decisiones de las que hay que estar preparado para tomar. Senador, yo le quiero hacer una consulta ya pensando en el 24 y seguramente pregunta que muchos televidentes hoy se están haciendo y les gustaría que se la traslade a usted.
Y va con un doble razonamiento, si se quiere, o con doble fundamentación. La primera es que, recién lo decía Botinelli, ¿no? Históricamente desde que se estableció el nuevo sistema, en la segunda vuelta el bloque que conforman varios partidos termina perdiendo votos en la segunda vuelta. Y además con el agregado que ahora no tiene mayoría en el Senado. ¿Cómo va a ser la coalición republicana para, en principio, no perder esos 47 que tiene de piso? Primera pregunta, en parte la contesté recién. Esa pérdida que hubo en noviembre pasado es una pérdida que no es comparable a esto porque no había coalición. Allí hubo 5 partidos, incluyendo el de la gente en su momento, que competimos en andariveles separados, que nos costó 15 días. No había un espíritu coalicionista. Hoy es indubitable en el país que hay un espíritu coalicionista. ¿Por qué? Porque hay una coalición que tiene 5 años, pero que aparte hay una coalición que gobernó y 4 veces, fue ratificada a la mayoría por los uruguayos. O sea, 4 veces los uruguayos en elecciones lo dijeron por acá. Entonces, creo que es una señal bien, es una realidad, no es una señal, una realidad bien diferente a la pasada. Y lo otro, lo del Senado. Y voy a lo segundo. Y ahí es donde yo creo que con mucha humildad, todos, nosotros que tuvimos la mayoría popular, bueno, yo no puedo hablar por el frente obviamente, pero habiendo aún recibido la mayoría popular del Uruguay, tenemos que escuchar, porque los uruguayos dijeron 2 cosas. Por acá, por el lado de la coalición, por eso ratifico el rumbo, pero también hago estos equilibrios. No hay mayorías parlamentarias, es decir, entonces escuchen, afinen el tímpano. Nosotros nos vamos con ese mandato popular. Dialoguen, y ahí yo creo que en el diálogo hay 2 actitudes. Quien dice, yo soy dialoguista, pero nunca se probó que tuviera diálogo, pero aparte tiene un partido que ha radicalizado el Frente Amplio. Fíjese que de los 15 o 16 senadores del Frente, uno en 16 es de lo que antes era el astorismo-serenismo. Desapareció. Hoy hace así el Frente Amplio, troco. Y tiene entre el MPP, el grupo de la ingeniera Cose, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el grupo de Sendic, son los que dominan al Frente Amplio. Entonces, hoy no tenemos el Frente Amplio, así como nosotros cambiamos, yo creo, para bien lo del 2019, hoy no tenemos el Frente Amplio del 2019, en absoluto. Hoy tenemos un Frente Amplio que volcó hacia sectores muy ortodoxos de la izquierda. Topolansky aquí hace algunos días mencionaba, bueno, su capacidad para negociar permanente cuando estuvo en el Parlamento. Betiana Díaz mencionaba también la vocación negociadora que tiene el MPP. Sobre vocaciones, veo como la vocación es como la fe. Yo puedo tener vocación o tener fe. No, García, pero Topolansky otra cosa es por el mismo Partido Nacional. La práctica. Nosotros tuvimos en momentos muy duros del país, y cuando algún palo en la rueda que otro hubo, que ejercer una fuerza, yo digo, Álvaro, es una fuerza tranquila, con mucha tranquilidad, con muchas veces teniendo que decir, aguanto porque el bien superior es el país, no responder. Es decir, hay una práctica de articulación y de diálogo probada. Pero aparte hay una realidad muy reciente. A ver, no hace una semana que este Frente Amplio mayoritario, el que no tiene astorismo y no tiene serenismo, pues quedó un senador en 15 o en 16. Fue que planteó la nacionalización de los ahorros personales. Ahora, senador, pero ¿se puede gobernar sin mayoría? Alfredo, una cosita. Sí. Yo pregunto, ¿la mayoría de los uruguayos están de acuerdo con la expropiación de los ahorros personales o con el aumento de impuestos o con la liberación de presos? Yo creo que no. Tan no que ayer hubo un porcentaje importante de quienes votaron a Orsi que coincidieron ya con nosotros y no coincidieron con Orsi. ¿En qué o con las sentido? estructuras y con la derogación de la seguridad social. 1 millón de personas votó igual el plebiscito. Sí, bueno, pero no me haga como los militares que perdieron el plebiscito el 80, 57 a 43, decían yo, pero hubo 43% que no votó. Pero también hubo votos por el sí dentro de la coalición de gobierno. En la democracia se respetan a todos, pero manda la mayoría. Con respeto, pero manda la mayoría. Entonces, eso uno. Entonces, hay un grupo de uruguayos que coincidieron ya con nosotros y no coincidieron con la mayoría del Frente Amplio, que es expropiadora, lo dijeron. Y lo dijeron con Orsi al lado, lo dijo el jefe de campaña con Orsi al lado hace 5 meses. Ahora, García, perdón, pero eso fue la gente que votó al MPP en definitiva. Bueno,
O sea, la gente quiere eso. No es que los obligaron a votar al MPP. Yo estoy diciendo que hay un porcentaje muy importante, Maggie, de gente que votó allí y no votó la papeleta blanca, que era un quiebre del país. Era un día y una noche. Y los que no votan al PP votan al grupo de COSE, que usted sabe que... al Partido Comunista, al Partido... No, pero estoy hablando de los 15 restantes. Todo esto lo forman MPP, Partido Comunista, Partido Socialista, Grupo de Sendic y el Grupo de COSE. Todo ese bloque de 15-1 son los que llevaron esta postura. Entonces, pero mire que son legítimos. No, pero digo que es la representatividad de los votantes. La gente quiere eso. Acabo de decir son legítimos, pero pregunto... Claro. Los uruguayos que no estuvieron y que coincidieron con nosotros en que no se podía, que era una locura, ¿comparten las mismas posiciones que tiene la estructura que domina el Frente hoy? Ahora, senador, lo que seguramente se le diga desde el Frente Amplio a Delgado es, ¿y usted va a poder gobernar sin mayoría en el Senado de la República? Y vale la misma pregunta para el otro lado, porque en diputados no hay mayorías. Si es válida para el Senado, es válida para diputados, ¿o no? Vale las dos. Van para el lado. Por eso digo, la escucha, el tímpano que hay que tener, es el mensaje, dijo mayoría coalición republicana, nuevamente, pero, a ver, vamos a dialogar, vamos a entender. A ver, hay el grupo del doctor Salle, es una expresión popular. ¿Por qué? Que en algunos aspectos está más cercana al Frente Amplio. La verdad que, como no soy analista político... Bueno, rechazaba la reforma de este gobierno. Veo lo que surgió ayer. Entonces yo digo, hay que respetar. Son tan legítimos los votos que recibió el doctor Salle como los votos que recibí yo. Igual de legítimos. Uruguayos que piensan de todas maneras y porque yo no comparta eso, tengo que despreciar eso, no en absoluto. Entonces nos invita al Uruguay a... escuchar, de agregar, si ustedes sí, ustedes mayoría, pero sepan también que, bueno, me parece que ya lo hicimos, seguiremos profundizando ese tenor. Y creo que sin duda, a ver, con Álvaro uno puede estar de acuerdo, digo el Uruguay, ¿no? De acuerdo o en desacuerdo. Ahora, yo creo que nadie duda en el Uruguay, nadie, que es un dirigente político de los que escucha. De lo que escuchó en los momentos más difíciles, incluso cuando nos pedían cuarentena obligatoria, cuando nos hacían caceroleos en contra de la libertad, que junto al presidente supo bajar en los decibeles porque había un bien superior que era el Uruguay. Porque mira, había oportunidades. Para acabar grietas había oportunidades. No acabamos ninguna. Ninguna. Ni antes, ni durante la campaña, porque miren que hubo carteles que nos decían cosas, Nos decían cosas. Porque sabíamos que había un día después, hoy. Todos en el Partido Nacional de la Coalición sabía que había un lunes de mañana. Y no estuvimos mal la coalición, en esperar ese lunes de mañana. Entonces, va a comenzar a elaborar ese programa. ¿Cuán vinculante será ese programa único? Y la correlación dentro de la coalición de fuerzas también ha cambiado, ¿no? Un partido morado que crece, un cabildo abierto que pierde fuerza y presencia también en el Parlamento. Es así, Lore, hay yo le llamo una geografía diferente, pero hay un mapa que a pesar de que tenga geografías en su interior diferentes, que es la coalición. Entonces, la coalición tiene la mayoría popular, hay correlaciones de fuerza diferentes, bajo un mismo techo, paraguas común, que es la coalición. Ese tímpano que sirve para afuera, obviamente, que sirve para adentro. Porque no estaría bueno decir, escuchamos para afuera y no escuchamos para adentro. Obvio que escuchamos para adentro. Por eso, a ver, hoy mismo Álvaro convocó a los líderes de los partidos de la coalición para ya tener la primera reunión hoy. Luego en la tarde se van a reunir los equipos técnicos que seguramente comandará toda esa articulación Agustín Iturralde. Discúlpenme. Agustín Iturralde. Vamos a tener un compromiso por el país 2 que va a ser vinculante porque es el mapa de ruta, es nuestro contrato. Si nosotros tenemos, lo dijimos durante toda la campaña, nosotros... nuestro candidato se sabe quién es, no escondemos el candidato, va a la entrevista, no escondemos el programa. ¿Va a haber un compromiso de generar una mesa chica nuestro programa, sea el gobierno que era un reclamo de miembros de la coalición? Y coherentes con ello vamos a tener un compromiso con el país, que como hicimos durante todas las campañas, está ahí firmado y nos compromete a todos. Ni escondimos el candidato, ni escondimos el programa, ni escondimos nuestras ideas, toda la luz. ¿Y por qué? Y si va a haber un compromiso de generar esa mesa chica que fue un reclamo de todo este periodo de gobierno. Ese tímpano que yo hablaba, que también sirve para la interna, creo que esa maduración que tuvo la coalición nos impone ahora a ese camino, a darle, llamémosle, más institucionalidad
a la coalición. Porque hay procesos de maduración. Seguramente este programa Arriba Gente es bien diferente hoy a lo que era hace X años cuando empezó. Maduraron, cambiaron, mejoraron, porque uno empieza con una idea y va aprendiendo en el camino. Y yo les digo con humildad, aprendimos. García, perdón, porque recién destacaba las cualidades o características de Álvaro Delgado, de ser cercano a la gente, de escuchar, de dialogar. ¿Por qué cree entonces que no alcanza el 27% de los votos? A ver, Maggie, tuvimos el 28%. Usted me dará como bueno. Si fueran las encuestas que tuvieron sus diferencias grandes, el 1% mucho menos que el... Si fueran márgenes de error que el que ustedes dan por bueno en las encuestas. 1% después de 5 años de gobierno, con la pandemia, la crisis hídrica, la diferencia monetaria en Argentina. Pero usted destacaba la aprobación que tiene la calle Pou, que es del 50%. Porque la coalición, claro, porque el análisis es equivocado, no el tuyo, el que yo escuché en estos días. Ya no se traslada. ¿Cómo no se traslada? No tenía 50% de aprobación la gestión de gobierno. ¿Y cuánto tuvo la coalición ayer? 48. Denos por bueno que en esto... Ponen como figura principal a la calle Pou, ¿no? Claro, pero la calle Pou tuvo 28% en la elección pasada. Se reivindica a Delgado porque mire que le pegaron con la elección de la candidata a la vicepresidenta. De alguna manera, el haber mantenido este 28% reivindica la figura de Delgado y sus decisiones después de la interna. Sí. El liderazgo impone tomar decisiones. Y sobre todo, como hace el vaquiano, mirar un poco más allá atrás de la loma, ¿no? Y saber el rumbo, saber por dónde se va. Y a veces las decisiones pueden no ser comprendidas, pueden sorprender. Nos sorprendió, yo no le diría, lo dije aquí en esta mesa. Sí. Pero si uno mira el resultado, hay un camino que dio sus frutos y que ratifica el liderazgo de Álvaro. Que es un liderazgo, como son todos los liderazgos o todos los ejercicios en sociedad, con sus particularidades. Álvaro demostró ser una fuerza tranquila. Uno le decía, no tiene ese discurso exuberante. Hay gente que tiene un discurso exuberante, pero cuando va a articular, no puede unir nada. Entonces creo que Álvaro ha demostrado que la gran fortaleza que tiene es, primero, haber sido quien ejecutó, quien gestionó las decisiones del presidente de la República, de Luis, en los momentos más difíciles del país. Bien. Porque había que... pongo una sola. Mire que le dijeron cosas a Álvaro y el gobierno con las vacunas, ¿eh? Y había que tener, cuando Uruguay pedíamos a gritos la vacuna, y Orsi decía, le voy a pedir al amigo Alberto, el clase A de la política, porque no hay que olvidarse de esto. Orsi decía, el clase A de la política es Alberto Fernández, le voy a pedir unas vacunas rusas. ¿Se imagina qué hubiera pasado en Uruguay? Y Álvaro se mantuvo en sus 13, negociamos. ¿Y qué tuvo el Uruguay? Las mejores vacunas del mundo para los uruguayos. Senador, ¿tuvieron tiempo de hacer una autocrítica sobre el comportamiento, no solamente, digamos, del Partido Nacional, sino de la coalición, sobre la actitud de defensa del plebiscito de los allanamientos nocturnos? ¿Qué pasó? ¿Se descansaron porque las encuestas daban por encima del 60%? ¿La atención estuvo centrada en el plebiscito sobre la reforma previsional y no se defendió este otro? Si era tan importante, ¿por qué termina recogiendo cerca del 40% tan solo? Bien, a evaluación no, porque imagínate que fuera todo mucha vorágine, no hubo ninguna reunión. Si tú me pedís a mí, Alfredo, pero esto es estrictamente personal, yo creo que hay algo, porque no es solo los plebiscitos de ayer. Tendría que hacer memoria, pero no hubo muchos plebiscitos que salieran favorables. Yo creo que el uruguayo es muy poco reformador de la Constitución. Hace un tiempo me señalaba alguien cercano al Partido Nacional que si no cuenta con el apoyo de todo el sistema político difícilmente prospera. Bueno, pero aún así, acordate, Maggie, creo que era la macro reforma hace años atrás, que todos los partidos políticos, y tampoco salió aprobada, todos los partidos, lo que vendría a ser la coalición hoy y el Frente Amplio, todos los partidos, y tampoco salió aprobada. Mi impresión personal, y yo no sé si, porque, como dije, hay que escuchar, yo no sé si no es un buen mensaje. No digo por este plebiscito, ayer hubo 2, también por los anteriores. El uruguayo dice, tenemos un contrato social que es la Constitución. Vamos a no toquetearlo mucho. Vamos a no toquetearlo mucho. Vuelvo a decir, no lo digo solo por los 2 de ayer, sino por todos los anteriores que hubo que tampoco salieron a aprobar. Ahora, ¿no aplica lo que señalaba recién, que parte del electorado que votó Arsi no acompañó y no siguió ese líder? ¿No aplica para el oficialismo eso con los allanamientos nocturnos? ¿Siendo que todos estaban a favor? Bueno, a ver, hubo una expresión en el tema de las diferencias de consecuencias abismal, ¿no? Porque si todos sabíamos que de los 2 plebiscitos, todos, había uno que sí salía al país, lo llevaba al abismo. No sucedía con el allanamiento nocturno. Es decir, había unas consecuencias
tremendas en el de la seguridad social. Ponía al país al borde del abismo económico, generaba una crisis como el de 2002. Obviamente que no pasaba con el de allanamiento nocturno. Son incomparables desde el punto de vista de las consecuencias que generaban. Bien, senador, ¿va a estar hoy en la reunión esta? ¿O no? A mí me pidió Álvaro, está buena tu pregunta y vale que lo aclare un minuto. Álvaro nosotros nos juntamos el viernes en el comando de Álvaro. Sí. Y Álvaro ya nos diseñó, tenía previsto cómo iban a ser las campañas. Va a haber una campaña que va a tener la fórmula Álvaro con Valeria, con los partidos, con los líderes de la coalición. Y después va a haber campañas coordinadas, porque hay que cubrir el país en muy poquitos días, 26 o 27 días, de los partidos. Ajá. A mí Álvaro me encomendó que me hiciera cargo de coordinar la campaña de los senadores del Partido Nacional, es decir, la del Partido Nacional. Estoy pidiendo a los compañeros reunirnos mañana, convocándolos, el compañero está en el interior del país, pero el miércoles comienza la gira del Partido Nacional. Del Senado, digamos, claro, no de la fórmula. Y la fórmula va en campaña, digamos, de la fórmula con lo referente a la coalición. Y seguramente los demás partidos de la coalición harán lo mismo. Hagan lo mismo, es decir, vamos a tener, son muy pocos días. Va a coordinar la campaña de senadores de toda la coalición, no del partido. Del Partido Nacional. Eso es lo que me pidió Álvaro. Senador Javier García, gracias por acompañarnos y además por la deferencia en venir con tan pocas horas de sueño. No, usted no tiene mucho más que yo. No, la verdad que no. Así la verdad que no. Muchas estamos gracias. todos trabajando.